buenas tardes a todos. Si ustedes son adictos a mi persona, cometen un error, porque hoy he estado 4 veces presentando libros y no esperen que una sea mejor que la otra. Yo no veo ningún motivo. Todo lo contrario, en México el término exacto para explicar lo que a uno le pasa se llama estar apendejado. El apendejamiento es un fenómeno progresivo, como todo el mundo sabe. O sea, a las 4:30 eres un poco pendejo, a las 5:30 eres bastante pendejo, y bueno, a las 8:30 no os cuento lo muy pendejo que puede uno ser. Porque la lucidez no es un fenómeno natural. Lúcidos los niños de 5 años. A los 70, para nada. Vas perdiendo neuronas a lo largo del día. Entonces, menos mal que Fajardo y yo somos amigos desde hace 40 años, con lo cual no corro el riesgo de embancarme. Y menos mal también que no voy a poder contar esta novela, porque como la cuenta la estropeo. Una novela difícilmente contable en términos de anécdota, porque como la destripes un poco, la destripas mucho. Porque siendo y no siendo una novela policíaca, como es Odio, el problema es que ciertas claves matan al libro. Entonces voy a dejarle a él la tarea ingrata de contar la novela, y yo me voy a dedicar a hablar bien de Fajardo, que para eso somos amigos hace 40 años. Porque una amistad que resiste 40 años algo bueno debe tener. Fuera de que una vez fuimos a un restaurante saliendo del Festival de San Malo y tenemos ambos fama de dragones. Una fama que hemos conquistado al paso de los años. Nada de que te la dan, te dan medallas de dragón, no, te la tienes que ganar a pulso. Mi padre, con gran sabiduría, dijo: yo soy gourmet, hijo mío, tú lo que eres dragón. Y yo dije: obviamente, tú serás muy gourmet, pero no sabes freír un huevo. Y yo sé comer 4. Y entonces después de eso, en lo que fui solo parcialmente derrotado, quedó claro que yo era dragón. Pero nosotros dos juntos, un día rompimos el récord. Se cayeron de culo los comensales que nos acompañaban. Porque y los camareros y el dueño del restaurante, y vinieron a mirarnos. El dueño del restaurante nos miraba porque volvíamos de San Malo, donde habíamos comido bien, pero tampoco en grandes cantidades, porque cuando eres estrella de festival comes mesuradamente. Digo, nosotros no, pero los normales, nosotros sí. Y entonces regresábamos en tren de San Malo y fuimos a dar a un restaurante en las cercanías de la estación del tren, donde pedimos una bandeja de gambas de este tamaño y patatas fritas. Y nos miraban con asco los camareros. ¿Qué van a comer? Gambas y patatas fritas. ¿Cuántas? Muchas. Y el tamaño de la bandeja de gambas era de este tamaño y la de patatas fritas de este tamaño. Y teníamos como comensales a Luis Sepúlveda y al mexicano desmexicanizado, porque vivía en París en aquella época, Antonio Sarabia. Sí. ¿Y había alguien más en esa comida? No, había bastante. Había más más, gente, había bastante acompañándonos más gente, y pasando vergüenzas por nuestra parte. De manera que entre Fajardo y yo nos liquidamos la bandeja de gambas y patatas fritas con los otros diciendo: pues qué mal gusto, gambas con patatas fritas, qué mal gusto, qué vulgares sois. Y nosotros diciendo: como metas la mano te doy, tío, que como toques una gamba te doy con el té. Y sacábamos, ambos tenemos el hábito de usar el tenedor para pincharle la mano al que se te meta en tu plato de gambas, y nos las liquidamos. Con lo cual, todo tipo de improperios, insultos. Está Paloma por ahí también diciendo que éramos unos salvajes, tú y yo. Y cuando terminamos, Fajardo, para demostrar que yo no era competencia, es un problema de tamaño, no de voluntad, dijo: y a mí me hace una sopa de cebolla. Dijo: serás bruto, después de esto te vas a echar una sopa de cebolla. Y no solo la pidió, sí que no se la comió. Para eso habíamos logrado que nuestros opositores, que eran Sepúlveda y Antonio
y Antonio y Paloma, y ya no me acuerdo quién más nos acompañaría ese día. Estaban aterrados. Habían Pero es accedido... lógico, la sopa estaba calentita, ya era de noche, entonces para cerrar una buena comida, pues un platito caliente, ¿no? Estaban derrotados. Pero habíamos logrado que ellos pagaran. Sobre todo Antonio, que en aquella época estaba casado con una mujer rica y tenía dinero ajeno, no propio. Y entonces los derroté, yo. Pero él me derrotó a mí. Lo vi comerse una sopa de cebolla con fricción y echándole pan dentro. Después de lo cual, mi admiración por José Manuel Fajardo ha crecido a niveles inconmensurables. Es más, las veces que lo invito a comer a mi casa, me lo pienso. Dicho todo eso, somos amigos de viejo tranco y yo soy fan, sobre todo de la trilogía del Fin del Mundo, El Converso, cuando hace de la historia un pasatiempo barroco complicado para construir la idea del héroe esforzado, el héroe herético, el héroe fuera de lugar, el héroe que domina mundos que no son propios a fuerza de voluntades. Y he leído con natural felicidad, sobre todo la trilogía, y luego su libro sobre héroes imposibles, que no se llama así, se llama Vidas Exageradas. Vidas Exageradas. Me gustó mucho, porque es como él. Vidas Exageradas es como él, no como yo. Yo soy normalito. Y de repente, al paso de los años, después de una larga ausencia del territorio literario, no por falta de voluntad, sino por falta de dinero, porque ha sido uno de los maltratados por la industria editorial española. Editorial en la que triunfaba, fracasaba la editorial, no él. Y no le publicaban los que debían. Es una de esas historias de crueldad editorial tan comunes en España, donde el respeto por el lector es prácticamente nulo y lo único que importa es cuántos billetes me diste esta semana y si te quiero o no te quiero, dependiendo si vendiste 28 o 47 libros. Se había creado un vacío en su vida literaria y de repente aparece con odio. Y yo dije, ¿a dónde me quieres llevar ahora, compadre? Y escribe una novela extrañamente singular en la que abandona sus temas fáciles y no los abandona, porque esa es la clave. Hay una historia que viene del pasado, pero básicamente es una historia que se mueve en el submundo. Bueno, el mundo, porque no es submundo, no alcanza a ser submundo parisino. ¿Por qué esta especie de abandono de los territorios donde había sido triunfador a pesar de los pesares de las editoriales que no te quieren y te chupan y te maltratan y luego te olvidan? ¿Por qué este abandono de los territorios de la novela histórica donde se había movido con singular confianza para ir hacia una novela atípica como esta? Nunca lo supe, no me dio tiempo a comentarla, la recibí, la publicamos. Y bueno, esta es la primera oportunidad que tengo, porque además cuando se presentó en México yo no estaba, estaba fuera de México y no pude tener la oportunidad. Nos vimos creo que un día antes, pero el mero día yo no estaba en la Ciudad de México. Entonces la duda, ¿por qué? Uno, ¿por qué abandonaste los territorios de tu gloria? Y no los abandonaste, porque al fin y al cabo aquí hay una historia subterránea que tiene que ver con tu pasado de escritor. Y segundo, ¿de qué trata Odio sin estropeársela? Ten cuidado, sí, porque este público es público cabrón y como les estropees la novela te dicen, yo no la compro porque ya me la contaron los autores. Me recuerdan una alumna de literatura mexicana que dijo, yo no he leído El Quijote, maestro, pero he visto El Hombre de la Mancha, la película. Da cuenta eso, y cuando le dijimos que no, se salió del cuarto de la clase despechada
por la falta de sensibilidad social de su maestro. Entonces, sin destriparla, pregunta 2, ¿de qué trata Odio? Pues una novela donde Fajardo maneja muy bien, siempre lo ha manejado muy bien, el problema de las pasiones y las tensiones. Sin embargo, su gran personaje, no te la voy a estropear, pero sí lo voy a deslizar como pregunta número 3. Su gran personaje de esta novela es una mujer. O por lo menos esa sensación me queda después de leerla. Ya, tú solito. Bueno. Yo nada más estorbo en las presentaciones. Bueno, es que nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, y eso lleva a que la curiosidad, la amistad se construye sobre la curiosidad también. La curiosidad pues nunca se agota. Contra lo que la gente cree, cuanto más conoces a alguien que aprecias y quieres, no lo conoces más, sino que de alguna manera vas descubriendo más aspectos desconocidos de esa persona, es decir, se vuelve todo una búsqueda. Y entonces la conversación, las pullas, las risas, las complicidades entre Paco y yo pues duran ya décadas y no hacen más que ahondar en esa amistad siempre, ¿no? Y pero claro, ahora cuando él ya se convirtió en mi editor con este libro, pues es otra dimensión más de esa amistad. Cabe la posibilidad de que no te paguemos a tiempo, de que la editorial del Fondo de Cultura, pero el fondo tiene 80 años, no vamos a fracasar. Con la mala suerte que me acostumbra, puede quebrar. No te fíes, que yo soy letal para estas cosas. Entonces, claro, eso es un placer enorme, ¿no? Que sea Paco quien edite este libro, que además ha tenido el honor de ser rechazado por otras editoriales. ¿Ah, sí? Sí, antes de ponerme en contacto contigo, mi agente literario empezó a mover el libro y parece ser que también hay editoriales que todavía no se han creado, pero cuyos posibles fundadores tampoco quieren publicar el libro. Entonces, un fenómeno extraño. Entonces, eso tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Es decir, tiene que ver con mi ausencia y con mi regreso a la ficción, ¿no? Yo cuando publiqué el tercer libro de la trilogía sobre los sefardíes, la trilogía sefardita, ¿no? Que son esas novelas que se puede llamar novelas históricas y tal, después de publicar ese libro, de algún modo cerré 20 años de escritura. Es decir, porque todos mis libros, mis novelas anteriores, en el fondo, aunque tratan temas distintos, ocurren en épocas distintas. Una cuenta un secuestro de ETA, otra es un cocinero en París, en un cabaret, otras son novelas históricas en el siglo XV, XVI, en el siglo XVII y entre el siglo XVII y el XX. Y aparentemente son distintos, ¿no? Pero en el fondo, como tú bien dijiste antes, el meollo es siempre el mismo, ¿no? Es esa búsqueda del lugar del otro, es la búsqueda de la felicidad, el espacio donde la libertad, hasta dónde llega mi derecho a ser feliz, hasta dónde estoy autorizado a hacer lo que sea para ser feliz, cuál es el límite moral de mi propia búsqueda de la felicidad. Bueno, eso está en épocas distintas y con personajes distintos, y siempre a través de la exploración del yo, la primera persona, tratando de meterme a través del yo ficticio, meterme en piel ajena, ¿no? Con la tercera novela de esa trilogía, Mi nombre es Jamaica, en la que reunía el pasado y presente, de alguna manera, y además en la que reaparecían personajes y situaciones de todas mis novelas, de alguna manera cerré ese ciclo y lo que me ocurrió es que me encontré en la situación de ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Es decir, ahora escribo otro libro más como los que ya he escrito. Y como a mí la escritura, yo no escribo, o sea, yo no creo libros, yo descubro libros. Es decir, cuando yo escribo, descubro la historia que estoy escribiendo, ¿no? No soy un autor que tenga una planificación total
de lo que va a escribir y que después lo lleva a cabo, ¿no? Sino que siempre es un proceso de descubrimiento. Entonces, claro, si escribió otro libro como los que había escrito, se acabó el proceso de descubrimiento. Estaría repitiendo una fórmula y no me interesaba. Entonces eso me llevó a una situación de bloqueo que contó además con la colaboración inestimable de un fracaso de ventas de ese libro que fue absolutamente mayúsculo. Es un libro, sí, yo creo que si se vende menos no se habría vendido nada. Pero entonces entre nada y algo, pues en ese espacio, en esa rendija, está lo que se vendió de ese libro, en el que trabajé 5 años y puse lo mejor de mi talento y lo mejor de mis expectativas. Entonces el batacazo fue de una magnitud tal que yo lo llamo... ¿Qué, la novela del cocinero? No, esa es la novela la de Jamaica, la del que se enloquece. Pero Jamaica agarró el eco de las otras dos. Sí, pues el eco sonó en una sala vacía. Porque... En México no. Bueno. En México Jamaica triunfó. Porque llegaron los saldos de la edición española. Claro. Afortunadamente, que es una forma de revivir un libro. Bueno, yo perdió dinero él, pero el libro en México... Esa es la historia de mi vida. Yo soy ideal para los saldos. Si fuera un pistolero del oeste, me llamaría José Manuel Saldos Fajardo, para meterle el latiguillo en medio. Bueno, entonces, el resultado es que eso me produjo lo que yo llamo una herida narcisista, porque el que diga que escribe para sí y no escribe para los otros y que le da igual que no le lean, miente como un perro. Cuando tú trabajas como un loco durante años y pones todo y todas tus esperanzas y tu libro es un fracaso esdrújulo, pues te quedas hecho polvo. Y entonces, entre que me quedé hecho polvo por eso y además me encontré con ¿qué hago ahora? Pues se produjo ese paréntesis de 6 años sin escribir ficción, hasta que di por fin con ese otro camino. Y ese otro camino, pues, fue este libro, Odio, en el que quise llevar de una manera más radical lo que había sido el uso de los 2 tiempos en mi nombre de Jamaica. Pero hacerlo ya no a través de la primera persona, sino contar en tercera persona. Es decir, una narración objetiva que es como una cámara que está tratando de enfocar el fondo del corazón humano, pero no desde la voz y las limitaciones del yo, sino desde una escritura mucho más amplia que me permite entrar y salir de cabezas y de situaciones y poder desarrollar más los temas. Lo cual puede parecer un poco paradójico teniendo en cuenta que tiene 100 páginas. Dice, desarrollar más los temas, querido. Bueno, desarrollar no me refiero en cuanto a extensión, sino en cuanto a profundización en el tema, ¿no? Porque uno de los propósitos de este libro, que está plenamente cumplido, se ve, fue el de ir a una escritura que funcionara por compresión. Es decir, yo quería crear un libro que fuera, si me permiten la arrogancia de la comparación, que fuera como un diamante. Los diamantes se hacen a través de una presión formidable en las profundidades de la Tierra, y esa presión es la que les acaba dando forma y les acaba dando brillo. Y al mismo tiempo los diamantes son resplandecientes y duros. Son muy duros. El diamante corta de una manera brutal. Y yo quería que el libro fuera eso. Quería que fuera como un pequeño diamante, es decir, que fuera como un golpe, que fuera brillante en la escritura, que comprimiera emociones y experiencias humanas de una forma brutal para llegar al corazón del que es el gran protagonista de este libro, que es el odio. En este libro hay 2 protagonistas, uno que vive en París en el siglo XXI y otro que vive en Londres en el siglo XIX. Son 2 ciudades, 2 tiempos, protagonistas distintos. Los capítulos pares cuentan una historia, los impares cuentan otra. Es una estructura rara, como estructura de novela. Tampoco la inventé yo, ya la había inventado mucho más radicalmente William Faulkner en Las Palmeras Salvajes, solo que él, más salvaje, era página, una historia y página otra historia. A mí me pareció ya mucho, y yo lo que hice fue capítulo y capítulo, ¿no? Pero hay un hilo que conecta las 2 historias y que es el auténtico protagonista del libro, que es ese sentimiento de odio.
un odio viejo, un odio antiguo, un odio que nos acompaña desde hace mucho tiempo como sociedad, que es el odio al otro, al diferente, y que es un odio que hoy, por desgracia, está de nuevo latiendo en nuestra sociedad cada vez con más fuerza. Y esa percepción del odio que hoy late en nuestra sociedad fue la que me llevó a plantearme contar estas dos historias. Que es un odio además que tiene como todo sentimiento tiene su génesis, su origen. Yo siempre he pensado que el odio al otro tiene un primer odio siempre, que es al primer otro que todos conocemos, que es el otro sexo. Es decir, concretamente la misoginia y el odio a la mujer en el seno de las relaciones privadas y familiares. Yo creo que es la primera gran escuela de la xenofobia, del racismo y de todos los otros odios al otro posterior. Entonces, en la novela, la mujer es la protagonista oculta de esta novela, es decir, porque los protagonistas son varones, pero es ese odio contra la mujer el que de alguna manera subyace dentro de sus dos historias, ¿no? Y bueno, de ese modo he mantenido curiosamente los dos elementos, porque por un lado tengo la historia contemporánea, pero por otro lado está la historia del siglo XIX. Y al final, la idea clave que a mí me obsesiona cada vez más, y es tratar de hacer visible algo que muchas veces olvidamos. Somos historia. Somos un presente atado por un hilo de historia, de causa a efecto, desde el Big Bang inicial del universo hasta estas sillas donde están ustedes sentados. Si en el camino ese hilo de vida y de historia se hubiera roto, en el caso, por ejemplo, del amigo Manuel, pues si alguno de sus antepasados, de 300 generaciones atrás, no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera vivido como vivió, no hubiera muerto antes, pues él no estaría sentado en esa silla. Entonces, somos todos resultantes de la historia y vivimos la historia, encarnamos la historia cada día. Y eso es muy difícil de contar. Y yo he querido contarlo a través de un sentimiento que tiene esa perduración en el tiempo, ¿no? Y bueno, ese es el libro, no les cuento más. Les diré sí que me divertí mucho y que espero que, aunque quise dar un puñetazo, ustedes, si lo encajan, se lo tomen con deportividad. Está a la venta en la parte de atrás Odio, en la edición mexicana del Fondo de Cultura, por lo tanto va a ser un libro barato, cosa que en este país no existe. Los libros baratos son un invento del enemigo. Muy barato. Va a costar menos de 7 euros. Y eso porque es la edición mexicana transportada a España. O sea que hubo que pagar la Pinta la Niña en la Santa María, que traen libros de México a España y tardan mes y medio en llegar, 2 meses y bla, bla, bla. Si no hubiera sido por eso, hubiera costado en México 70 pesos entre 17. ¿Qué? ¿Alguien tiene una calculadora? 70 entre 17. En México costó, cuando se presentó en la Feria del Libro de México, 3 euros, porque esa era una de las intenciones del Fondo de Cultura, poder vender muy buenas novelas de 3 a 8 euros por el estilo. Entonces, la buena noticia es que, aparte que a mí la portada me gusta mucho y que es el retorno de Fajardo, además es el retorno real, porque ahora ya no hay quien lo baje de nuevo para tener la siguiente novela. Esperemos. Ni siquiera el que esta fracase, cosa que ya no fracasó. Ya hemos rebasado el nivel de fracaso. Estamos al borde de terminar la primera edición, la segunda, porque hubo una en España. Tenemos vida abundante. Se vio que el reclamo de los 7 euros funcionó porque avanzaron hacia la caja 5 asturianos que están hasta el culo de comprar libros de 21 euros y de 19 y de 42, como los que vendían míos hace un rato, donde yo veía a cada uno que lo compraba y actuaba como cura católico y les hacía así después de lo que pagaban. Ha sido un placer y esto es, como todo el mundo sabe, la Semana Negra de Gijón. Muchas gracias.